Hace unas semanas leí una frase que me gustó y justo cuando empecé a preparar el estudio de esta sección de Marcos, pues dije, encaja perfectamente en la idea central que Marcos nos quiere decir con esta sección, ¿no? Y la frase es, deja a Dios ser Dios. Y es verdad. Lo pensaba y decía, ¿cuántas veces nosotros no le dejamos a Dios ser Dios? Es decir, queremos nosotros controlar las cosas, dirigir las cosas, marcar las cosas, ver de qué manera Él tiene que hacer su obra en medio de la sociedad, del mundo. Le decimos incluso cómo tiene que gobernar y cómo tiene que gobernar nuestra vida, conforme a lo que nosotros entendemos que es lo mejor para nosotros y lo mejor para el ser humano, ¿verdad? Y a veces como que queremos manipular a Dios y le retorcemos el brazo para que haga aquello que nosotros queremos que haga, ¿verdad? No sé si es por ignorancia, no sé si es porque todavía nuestras vidas no han sido rendidas al señorío de Cristo. No sé si es porque tenemos una imagen muy distorsionada de lo que es Dios y de lo que hace Dios, pero la realidad de todo ello se define en que nos cuesta o no queremos dejar el volante de nuestra vida en manos de Dios. Como muchas veces digo, nos gusta tener el volante en nuestras manos, no que el volante lo lleve el Señor. Y aparentemente entre estas 4 historias que vamos a ver en esta sección de Marcos, pues parece que no tienen nada en relación unas a las otras, pero sin embargo están unidas por una misma línea de pensamiento y es la intervención divina. De qué manera Dios trabaja de forma no solo global o en multitudes, sino de forma individual en la vida del ser humano. Pero para ir metiéndonos en escena y entendiendo lo que está pasando, vamos a hacer un pequeño resumen de las historias, ¿no? La primera la encontramos en Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41, y es la historia de los discípulos ante esa tempestad. ¿Alguien brevemente nos puede resumir lo que pasó en ese acontecimiento? ¿Algún valiente? Había una tormenta muy fuerte. Había una tormenta muy fuerte, ¿y qué más? Jesús estaba dormido en la popa. Sí. Y ellos llegaron a miedo y lo tuvieron que despertarse. Muy bien. ¿Y hay alguna frase, alguna pregunta en esa sección que destacaríais vosotros? Te lo has ganado por valiente. ¿Hay alguna frase? ¿Sí? Ya sabéis que en todos los acontecimientos, también te lo voy a dar, porque esa es una buena pregunta, ¿vale? En todos los acontecimientos y principios que vemos en la Biblia, es como si tuviéramos una cesta de muchas manzanas, ¿vale? Y obviamente no podemos coger todas las manzanas. Lo que hacemos cuando vamos haciendo estudios como este es coger una manzana, ¿vale? Y trabajar esa manzana. Y luego ya cuando sigamos estudiando el texto, en otras ocasiones, pues vamos sacando otras manzanas, porque si no, nos tiraríamos aquí 3 o 4 meses y no creo que estemos todos a gusto 3 o 4 meses aquí, y encima sin comer, ¿verdad, Samuel? Efectivamente, una de las preguntas fundamentales que vemos ahí es, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Que ya veremos qué significa eso. Hay otra historia, el endemoniado gadareno. Ya sabéis que es una de las historias favoritas para mí. Es algo que me impactó desde el primer momento, me encanta, y si no lo sabíais, ya lo sabéis, que es una historia que me identifico mucho, no porque estuviera poseído, sino a veces por las tonterías que digo, pero bueno, la cuestión es esa, que me identifico. ¿Alguien puede resumirla?
¿Cómo resumiríamos esa historia? El endemoniado iba con ganas de que Jesús le sacara el demonio. Sí. Y tuvo una conversación con él y experimentó esa liberación, ¿verdad? Muy bien. Aunque le costó la vida a 2.000 cerdos. Ya veremos un poquito eso, ¿no? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta sería destacable aquí en esta historia? Que dejara que los demonios se metieran en los cerdos. Sí, no, pero pregunta. ¿Qué tienes contra mí? Vale, esa es una buena pregunta. Otra. Ah, ya te he dado. Ya te he dado. Luego el azúcar te sube mucho y me pegan a mí. Le pregunta, ¿por qué me estás atormentando? ¿Por qué me estás atormentando? Bueno, ¿qué tienes contra mí? Más o menos va por la misma línea, pero hay una pregunta fundamental que hace el hombre liberado. No, el hombre liberado hace una pregunta. ¿Recordáis? ¿Qué pregunta hace? A ver, ¿quién ha leído la Biblia aquí? ¿Quién la ha leído? ¿Quién ha leído el Evangelio de Marcos? ¿Y quién sabe leer de aquí? ¿Sabéis todos leer? Pues hombre, está permitido mirar el texto y veis lo que dijo el liberado, ¿no? ¿Eh? Ah, sí, te lo doy para ti, pero no para tus hijos, ¿vale? Esa es una pregunta tremenda. ¿Puedo ir contigo? Uf. Y el Señor le dice, no puedes venir conmigo, aunque realmente le tenía preparada otra misión. La tercera historia, Jairo y su hija. ¿Cómo resumiríamos eso? Esa historia. ¿Alguien nos puede decir? ¿Nadie? Pues el sumo oficial le pide a Dios a Jesús que a su hija estaba muy enferma. Sí. Y Jesús le dice que bueno, que va, pero que va a su ritmo. Va a su ritmo, ¿vale? Y a media historia, ¿qué pasa? Una mujer... No, con la historia de Jairo y... Que llega una noticia que la mujer, que la hija ya está muerta, que ya no se preocupara, que no va a ser. Sí, pero no hay problema, ¿verdad? La muerte no es algo que pueda limitar a Cristo, ¿verdad? Una pregunta importante que encontramos en esa sección. No temas. Bien. No, estamos hablando de Jairo. Hay una pregunta importantísima, ¿no? ¿Para qué molestas aún al maestro? Uf, ya ha muerto. ¿Para qué le vas a seguir molestando? Ya no hay solución para tu hija, ¿no? Y hay una última historia, la mujer enferma. ¿Alguien puede resumirla? Muy bien. Toca ni siquiera a Jesús, ¿verdad? Toca su manto. Es increíble cómo se sentía esa mujer, que ya veremos. Una pregunta que se ve en esa sección, que es importante. Se ve varias, pero... ¿Quién ha tocado mi ropa? Sí. ¿Quién me ha tocado? Es interesante, ¿verdad? Cada una de las escenas que vamos viendo manifiestan la grandeza y la gloria de Dios en medio de una sociedad con necesidad. Quedan todos estupefactos de qué manera Cristo muestra que Él es Dios, con todos los actos que va realizando, ¿verdad? Con todas las cosas que Él va haciendo. Y es que se manifiesta de una manera palpable que Dios está presente en la historia, que Dios sigue ocupado y preocupado por las necesidades del ser humano,
que Él realmente sigue cumpliendo su plan. Y todo esto es un adelanto del plan de salvación que Dios tiene, el plan de misericordia y de gracia que Dios tiene en medio del ser humano. Y nos está hablando de esos hitos o señales que se van dejando a lo largo de la historia como muestra de la obra que Dios está realizando en medio de la humanidad. Hitos para todas nuestras generaciones, ¿verdad? También para nosotros, ¿no? Dios no se ha olvidado de la humanidad. Él sigue presente. Él sigue siendo rey y soberano de lo que está aconteciendo. Él sigue controlando la historia. Y Jesús nos muestra que de alguna manera puntual Él puede trabajar con las masas, y de hecho vemos cómo hace diferentes milagros y cómo, por ejemplo, la multiplicación de los panes y los peces para toda una multitud, pero sin embargo Él tiene una relación íntima y personal con el ser humano, y en todo lo que acontece nos manifiesta que Él ha venido a cumplir una misión, un propósito, un plan. Él está aquí por un porqué, no es casualidad, todo está bajo el plan de Dios. Y me gustaría en esta mañana destacar dos lecciones fundamentales que podemos ver en esta sección. Por un lado, vemos de qué manera todo ser humano es valioso para Dios. Todo ser humano. Y fijaos, en el primer ejemplo que tenemos, ¿vale? Discípulos de Jesús, discípulos que conocían a Jesús, que sabían de las promesas, que sabían de la historia del Mesías y que esperaban de qué manera iba a obrar ese Mesías en medio de la sociedad, judía. Esos judíos que buscaban la consolación de Israel, que buscaban de qué manera el Mesías pudiera obrar en medio de ellos. Discípulos, gente cercana de Jesús. Pero por otro lado, vemos a Jesús que va de un lado del mar de Galilea al otro, de la región de Capernaum a la región de Decápolis, ¿verdad? En la ciudad de Gadara, una ciudad y una región propiamente griega, poblada por gentiles, personas pues que no tenían esa relación y ese conocimiento de las Escrituras como tenía el pueblo judío, ¿verdad? Y se ve en ese pequeño detalle de los cerdos, cuidadores de cerdos. Ya sabéis que el cerdo es un animal impuro para los judíos. No podían estar trabajando con él, ¿verdad? Y ya veis en el hijo pródigo, recordáis la vergüenza que era estar trabajando, echando y cuidando a los cerdos. Y es una región propiamente pagana. Y vemos a Jesús de qué manera pasa del pueblo judío a los gentiles. Y esta es la primera manifestación cómo el Evangelio se abre a toda la humanidad. Es el primer momento en el cual se nos dice que Jesús sale y va a acampar a la tierra de los gentiles. Y es capaz de dejar la región de Judá para poder tener un encuentro con un gentil, como es ese individuo liberado de la zona de los Gadarenos. Los discípulos, un gentil, pero sigue diciendo, también tiene un encuentro con esa persona, Jairo, oficial de la sinagoga, ¿verdad? Una persona con reputación, un influyente en la sociedad. El oficio que tenía era prestigioso. Él era el que tenía la responsabilidad de la administración de lo que era la sinagoga. Una persona con conocimiento de las Escrituras, de la doctrina. Él cuidaba, era celoso de guardar la ley de Dios y la doctrina, la sana doctrina, ¿verdad? Y sin embargo, ya vemos a lo largo de todo el Evangelio de qué manera
todos estos oficiales, levitas y demás familias, sacerdotes, sumos sacerdotes y todo ello, iban en contra de Jesús, perseguían a Jesús. Y no les caía nada de bien, porque se hacía llamar Dios, Hijo de Dios. Y eso implicaba hacerse Dios, ¿no? Pero sin embargo, no es barrera para que Jesús se acerque a una persona como esta. A un conocedor de la ley, que no estaba a favor de Jesús y que no podía ver lo que estaba haciendo. De hecho, son los que meten cizaña, ¿verdad?, para que condenen a Cristo. Pero sin embargo, Jesús tiene un encuentro con él. Pero también tiene un encuentro con una mujer. Una mujer que en ese tiempo tenemos que entender la situación que tenía la mujer. Una época donde esto implicaba que la mujer era un cero a la izquierda, que no tenía derechos, que ni siquiera podía dar testimonio en un juicio, porque su testimonio no valía, que no podía ser enseñada, ¿vale? Y encima tenía una enfermedad que la hacía impura ritualmente. No podía ser tocada por nadie ni tocar a nadie. Y sin embargo, vemos de qué manera Jesús se acerca a ella. Ella, un paria intocable, y Jesús se acerca, la toca, habla y la sana. Qué maravilloso ver de qué manera Dios tiene un encuentro personal con cualquier persona. No podemos decir que nadie sea valioso para Dios. No podemos decir que nadie tenga tal pecado que no puede ser perdonado por Dios. Nadie puede decir que haya una persona indigna que Dios no se pueda acercar. Todos somos criaturas de Dios, pecadores que necesitamos perdón, pecadores que estamos apartados de Dios, pero pecadores que tenemos la posibilidad de tener una relación íntima y personal con Dios por su gracia y por su misericordia. Ya lo hemos estudiado antes en Marcos capítulo 2, versículo 17, cuando Jesús dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. No hay nadie que no sea valioso para Cristo. Y no sé si nosotros lo vemos así. No sé si nosotros somos conscientes de que todo ser humano, incluso nosotros, tenemos una enfermedad, que es la enfermedad del pecado. Y que el amor de Dios nos ha llegado a todos. Que no importa las personas que seamos, que no importa de dónde vengamos, que no importa lo que hagamos, que no importa dónde estemos, que no hay nadie que sea excluido por el amor y la misericordia de Dios. Y hermanos, nosotros tenemos que ver a las personas que están a nuestro alrededor de esta manera. Nadie, absolutamente nadie es excluido por Dios. Y nosotros no podemos excluir absolutamente a nadie. Tenemos que mirarlo con los ojos de Cristo, con ese amor y esa misericordia. Nosotros tenemos un gran privilegio, porque tenemos una gran misión, porque tenemos un gran mensaje, porque tenemos algo que necesita la humanidad, aunque muchos no se den cuenta de ello. Algo que les pueda ayudar no solo para seguir caminando con esperanza en este mundo, sino para tener la vida eterna, la salvación eterna, que eso es lo más importante para el ser humano. Todo ser humano es valioso para Dios, al margen de cómo respondan y cómo utilicen su libertad. Porque igual que nosotros somos libres para tomar decisiones, los demás también son libres para tomar sus decisiones, aunque se equivoquen. Y nosotros no estamos para juzgar, estamos para llevar el mensaje de salvación, igual que lo hizo Cristo.
Cristo podría haber dicho, estos mendrugos que se queden ahí. O podría haber dicho, ¿no quieres responder a la llamada? Que te den 2 duros. Pero sin embargo fue a la cruz. ¿Por qué? Por ti y por mí. Y por los que están fuera. Porque la paciencia de Dios todavía no se ha acabado. Y hay una segunda lección que vemos aquí. Y es que cuidado con poner zancadilla a Dios, ¿vale? A veces nos gusta poner trabas a Dios y a veces le decimos, como comentaba antes, qué es lo que puede hacer y no puede hacer. Incluso le ponemos trabas para decir, Dios no puede llegar a hacer esto, porque ya no hay solución para la humanidad, ¿no? Y fijaos, en el primer caso que vemos, ¿no?, de estos discípulos que tenían tan cerca a Jesús, pero a la vez tan lejos, ¿no? Y que eran incapaces de entender lo que estaba aconteciendo en ese momento. Y esa pregunta fundamental en el versículo 38, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? O dicho de otra manera, oye, ¿qué estás haciendo ahí? Dormido como un lirón. ¿No te das cuenta que estamos pasando situaciones complicadas? ¿No te das cuenta que necesitamos tu ayuda? ¿Necesitamos tu mano? ¿No te das cuenta que estamos agotados y necesitamos que otro hombre eche mano ahí, que nos ayude a achicar el agua, porque esto si no se va a pique? Y fijaos que cuando le despiertan, no estaban esperando que hiciera un milagro. No. Ellos no veían a Cristo que tuviera la capacidad de hacer ese milagro. En el versículo 41 dice, y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién pues es este que aun el viento y el mar le obedecen? Y esta palabra temor es el reconocimiento de algo soberano, sobrenatural, que no tiene lugar a dudas, que ha sido un verdadero milagro. Y ellos reconocen en ese momento en quién es este que tenemos a nuestro lado. Este que realmente puede hacer un milagro. Y no se daban cuenta de que nuestro Señor Jesucristo, su Señor Jesucristo, era y es el creador del mundo. El creador de todas las cosas, y que tiene poder, autoridad, capacidad para hacer y deshacer. Y con una palabra, ni siquiera con una palabra, con un pensamiento, poder decir que el mar se calmase. Y lo experimentaron. Pero fijaros que no entendían, que no conocían profundamente, que no sabían quién les acompañaba en esa barca, que es Jesús, el Dios Todopoderoso. Y no sé, creo que muchas veces a nosotros Jesús nos tendría que decir lo mismo que a los discípulos, ¿verdad? ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra vida? En medio de las luchas, de las dificultades, de las circunstancias adversas, de las cuestiones que estáis pasando, ¿por qué estáis desesperados? ¿Por qué no confiáis en aquella persona que os está acompañando? Porque viajar con Jesús es viajar en paz, aún en medio de la tormenta. Cuidado, porque esto no quiere decir que Dios no nos deje pasar por las tormentas. Muchas veces el Señor nos deja pasar por las tormentas. Muchas veces el Señor nos deja pasar por momentos difíciles. Muchas veces el Señor nos deja pasar por cuestiones que nos agobian. Muchas veces nos deja pasar por situaciones que nos hacen llorar. Y a veces nosotros decimos como los discípulos, ¿no te importa? Señor, ¿no te importa lo que me pasa a mí? Y el Señor nos contesta, ¿por qué no tienes fe? ¿Por qué no tienes fe? Porque yo voy contigo. No, pero es que mira la enfermedad que tengo, pero yo voy contigo. No, pero mira los problemas que tengo. No, pero yo voy contigo. No, pero es que la situación económica, pero yo voy contigo. Es que no te he dejado. Es que tengo un propósito para ti. Y nos cuesta entender que Dios no se ha olvidado de nosotros. Nos cuesta entender que Dios tiene todo controlado. Nos cuesta entender que a Dios sí le importa lo que me pasa.
lo que yo tengo que entender es cómo Dios quiere seguir trabajando en mi vida. ¿De qué manera está haciendo las cosas? Porque Dios no permite las cosas para hacernos la vida imposible o para hacernos la puñeta. No. Dios permite las cosas para seguir trabajando con nosotros, para que podamos crecer en el conocimiento de ese gran Dios que tenemos, para poder crecer en el conocimiento y en la práctica de nuestra fe, para poder seguir adelante conforme Dios quiere. No podemos ponerle trabas al Señor. Deja a Dios que sea Dios. Deja a Dios ser Dios. ¿Vale? En la segunda historia que vemos ahí, es curioso, ¿verdad? Porque nos dice en el versículo 35 del capítulo 4 que ya era tarde, que ya era de noche, que pasan a la otra orilla a la última hora del día y que sale de entre los sepulcros un endemoniado. Ya sabéis que en las zonas de las orillas había diferentes cuevas que utilizaban como tumbas, ¿no? Y el endemoniado estaba allí. Y ya me imagino a los discípulos, cansados del día, pasando en ese momento, siendo de noche, y permitirme la expresión, pasando por medio de un cementerio. Y que le salga a una persona así, endemoniado, gritando. Pies pa' que os quiero, ¿verdad? No sé si vosotros aguantaríais. Y no se nos dicen los discípulos cuánto corrieron. No sé si corrieron algo o poco. Pero vemos de qué manera Jesús entra en conversación con esta persona. Y a veces si lo meditas detenidamente no te das cuenta cuando habla el endemoniado o cuando habla el demonio. Pero la cuestión que se nos describe aquí es la realidad de lo que quiere expresar Marcos. Que hay una situación difícil, que hay una persona cargada espiritualmente de una manera tremenda, que hay un poder espiritual grandísimo. Cuando le dice, ¿cómo es tu nombre? Legión. La legión eran 6.000 hombres. O sea que nos está hablando de que había un gran poder. Pero Marcos lo que nos quiere hacer entender que no hay poder ni en el cielo ni en la tierra por encima del poder de Cristo, por encima del poder de Dios. Recordáis las palabras de Pablo en Romanos, ¿verdad? Ni de lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Porque el poder de Dios está por encima de todo ello, ¿no? Y curiosamente, en este milagro hay algo que pasa que no pasan en otros milagros. Y es la necesidad que se tiene de mostrar de forma tangible que se hace un milagro. Porque claro, podemos ver a un endemoniado como el endemoniado gadareno, que queda liberado. Pero podríamos pensar, no es algo psicológico. No, es una situación personal del individuo. Es que está mal de la cabeza, ¿no? Pero aquí había que demostrar que realmente se estaba realizando este milagro. Mostrar de forma tangible. Y ahí es donde entra, como vemos en el versículo 13, 2.000 cerdos que se precipitan al mar. No es que Jesús obedeciera a los demonios cuando entra en conversación con él. No es que Jesús tuviera algo en contra de los cerdos. No. Es que tanto la persona que era liberada como las personas que estaban a su alrededor necesitaban ver que se estaba haciendo ese milagro. Y la forma tangible de ver que se estaba realizando ese milagro fue así. Y ahí le vemos, ¿no? Cómo impacta en esa región de tal manera que se producen dos efectos. Por un lado, vemos a una persona liberada, un endemoniado liberado que quiere ir con Jesús y le dice, yo quiero ir contigo. ¿Puedo ir contigo? Déjame ir contigo. Lo que has hecho en mi vida es algo maravilloso y quiero proclamarlo. Y Jesús le dice, no vas a ir conmigo. Pero Jesús le da una misión. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Qué maravilloso. No es que Jesús le deje
sin misión, estéril. No. Cuando Dios convierte a una persona, le convierte con un propósito, le convierte con un fin. Y fijaos que a Dios no le importa tanto de dónde viene la persona, sino a dónde va la persona. Porque de dónde viene, lo que Dios hace con cada uno de nuestros pecados es borrón y cuenta nueva. Y nos hace nuevas criaturas en Cristo. Pero lo que le importa es a dónde vamos, a dónde nos dirige, qué es lo que quiere hacer con cada uno de nosotros. Y por otro lado vemos un grupo de personas que ven ese milagro, que realmente entienden que es algo sobrenatural. Pero en el versículo 17 le dicen a Jesús, vete de aquí, no quiero saber nada contigo. Y comenzaron a rogarle que se fuera de su comarca. Es duro, ¿verdad? Jesús, no me compliques la vida. Ya hemos tenido muchas pérdidas económicas. Si en vez de liberar a un endemoniado, liberas a 4, a la empresa se va a ruina. No quiero. No. Y podría decir Jesús, ahí os quedáis. Pero respeta el libre albedrío de un grupo de personas que dice, no quiero saber nada de Jesús. Déjame como estoy, ¿vale? Te dejo como estás. Y no sé cuántos de nosotros, aunque no somos el endemoniado gadareno ni el grupo de los testigos, ¿cuántos de nosotros le hemos dicho a Jesús, Jesús, aun siendo creyentes, no me compliques la vida? Déjame como estoy. No toques mi trabajo, no toques mi dinero, no toques mis ideas, no toques mi filosofía, no toques mi vida, no toques mi matrimonio, no toques mis posesiones. No me pidas más. Soy creyente y se acabó. No quiero más. ¿Cuántos de nosotros nos hemos comportado como este grupo, verdad? No estamos dispuestos a pagar el precio. Y ya sabéis que la relación con Dios, aunque la salvación es gratuita, nuestra vida práctica siempre hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio en el crecimiento espiritual, hay que pagar un precio en la relación si queremos tener una buena relación con el Señor, hay que pagar un precio cuando estamos comenzando una nueva obra, hay que pagar un precio cuando tenemos una visión de misión, hay que pagar un precio, siempre hay que pagar un precio. Igual que hay que pagar un precio si queremos aprobar los exámenes, Esteban, hay que pagar un precio, ¿verdad? Hay que estudiar y fuerte. Y si tenemos una meta de irnos de vacaciones, hay que pagar un precio. Y estamos ahí ahorrando hasta que llega el momento. Y si tenemos que hacer cualquier otra cosa, hay que pagar un precio. Y el Señor nos dice, ¿estáis dispuestos a pagar el precio? No sé si van a ser 2.000 cerdos, o 10, o 50. Un día hablamos de lo que sería, ¿no? Tú multiplica, ¿cuánto vale un cerdo de bellota, bueno, o blanco? O hacemos el intermedio, y multiplícalo por 2.000, son muchos miles, ¿vale? Esa gente perdió mucho dinero. Pero es que Dios no se rige por el dinero. Si una cosa cuesta más o cuesta menos. ¿Recordáis? Todo es valioso. Todo ser humano es valioso para Dios. Y no importa lo que haya que pagar. Dios está dispuesto a pagar ese precio. Pero sin embargo, este hombre, el liberado, el endemoniado liberado, estuvo dispuesto a pagar el precio hasta incluso ir con Jesús. Y Jesús le dijo, sí, vas a pagar el precio, pero vas a pagar el precio con la misión que yo te doy. Porque Dios tiene una misión para cada uno de nosotros, un plan, un propósito para cada uno de nosotros. No me quiero extender con ello. Hay otra historia, la tercera historia. Nos damos cuenta cómo Jairo, el oficial de la sinagoga, tiene que hacer un gran esfuerzo para acercarse a Jesús. ¿Recordáis?
no veían con buenos ojos a Jesús, un marginado, hereje, peligroso, que estaban maquinando a ver cómo tenían que matarle, cómo podían matarle, qué tenían que hacer para matarle. Yo me lo imagino ahí, quitando todos los prejuicios que tenía para acercarse a Jesús, incluso para ponerse de rodillas delante de Jesús. Y ahí tuvo que tragarse Jairo todo su orgullo para poder acercarse a Jesús. Y sin embargo, en medio de ese proceso, le llegan y le dicen: tu hija ha muerto, ya no molestes al maestro. Si soy yo, le hubiera dicho a Jesús: oyes, que yo te vine a buscar porque la cosa corría prisa. ¿Y tú te has enredado aquí con una mujer? ¿Una señora mayor? ¿Dejando a mi hija? ¿Qué prioridades tienes? Oyes, ¿me has desechado por esta persona? Y encima por una mujer. Me has desechado y encima por una mujer. Yo sé que este hombre le pasó muchas cosas por la cabeza en este momento. No sé cuántas, pero seguro que algunas de ellas sí. Incluso las personas que estaban a su alrededor cuando llegaron y le dijeron: no molestes al maestro, ¿no? Y Jesús le tiene que decir: oyes, esto no funciona así. Fijaos lo que dice el versículo 40, del 40 al 42. Y se burlaban de él cuando decía que no había muerto. Pero él, echando fuera a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando a la niña por la mano le dijo: Talita cum, que traducido significa: niña, a ti te digo, levántate. Al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años. Y al momento se quedaron completamente atónitos. ¿Cuántas veces le ponemos impedimentos a Dios? La niña ha muerto, ya no hay posibilidad de que tú la resucites. Ya no se puede hacer más porque ya ha muerto. Y sin embargo, Jesús demuestra que no hay limitaciones para él. Porque Dios puede hacer cualquier cosa. Y muchas veces nosotros también le ponemos limitaciones, ¿verdad? Señor, esto no puedes hacer. En mi vida, este milagro no lo puedes hacer. En mi vida, esta situación no la puedes cambiar. En mi vida, esto ya no entra en tu gobierno. Es imposible que sigas haciendo las cosas así. Y no nos damos cuenta de que Dios no tiene limitación de poder. Que necesitamos afrontar con dignidad cualquier circunstancia que el Señor permita que nosotros pasemos, entendiendo por qué hace ese milagro o por qué no quiere hacer ese milagro. Pero la cuestión no está si Dios tiene poder o no tiene poder, sino qué plan, qué propósito Dios tiene contigo y conmigo. Porque esa es la clave. ¿Qué es lo que quiero hacer? Porque el objetivo y el propósito de Jesús no era solo resucitar a una niña, era trabajar en el corazón de Jairo. Era que pudiera entender de qué manera el Dios Todopoderoso puede hacer las cosas y sigue siendo soberano en cada una de las circunstancias de su vida. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Y en la última historia, fijaros de qué manera una mujer cargada que no se atrevía a ni siquiera tocar a Jesús, que toca ese manto, que se siente con miedo, ¿verdad? Miedo al rechazo, miedo a contaminar y ser contaminada, miedo a ser apedreada, miedo a las consecuencias que pudieran pasar si ella se pasaba, ¿no? El versículo 28 decía: si tan solo toco sus ropas, seré sanada. Ni siquiera él, sus ropas, ya seré sanada, ¿no? Y es curioso cómo Jesús no se limita a que se haga un milagro de forma peregrina. No, cuidado. Él confronta a tener una relación con esta persona. Confronta a tener un acercamiento, a hacer un milagro no de lejos, sino de cerca.
mirando a los ojos a esta persona. Versículo 30 al 34. Volviéndose entre la gente dijo: ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te oprime y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado. Entonces la mujer, temorosa y temblando, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sanada de tu aflicción. Uf. ¿Quién ha tocado mi ropa? ¿Quién ha tocado mi ropa? Una mujer desesperada, angustiada, que cuando confiesa lo que había en su corazón y lo que había acontecido, es cuando recibe realmente el verdadero milagro. Una mujer que tenía miedo y temor de cómo respondería Jesús ante su situación, y no responde con reproches, no responde con tú eres mujer, no responde como tú estás impura ritualmente, una persona que no se podía acercar a Dios por su impureza, pero Jesús sí se acerca a ella como Dios. Y no hay reproche, sino todo lo contrario, hay liberación. Una liberación total y absoluta, una liberación en el amor de Dios a una persona necesitada. Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo, ¿verdad? Delante de Dios tenemos temor. Temor de: ¿Dios me va a perdonar? ¿Me va a perdonar este pecado que he hecho? Con todos mis errores, con toda mi maldad, con tal como soy, con todo esto que yo soy y esta maldad. Cuando llega a Jesús me va a decir: oye, ya te lo decía, que si ibas por ese camino te ibas a dar el porrazo. Ya te lo decía, que si ibas por ahí te ibas a dar contra la pared. Ya te lo decía. Pero cuando realmente nosotros confesamos a Dios, no vemos reproche, ¿verdad? No vemos desprecio, no vemos esas contestaciones que nosotros podríamos dar a las personas que no nos han hecho caso. Vemos perdón, vemos misericordia, vemos amor, vemos de qué manera Dios sana nuestra vida. Y no importa lo que hayamos hecho en el pasado, no importa lo que estemos haciendo en el presente. Cuando acudimos a Dios pidiendo perdón, humillándonos delante de Él, lo que tenemos es perdón, lo que tenemos es amor, lo que tenemos es comprensión, lo que tenemos es misericordia, lo que tenemos es salvación. Salvación del Dios Todopoderoso. Y qué maravilloso, ¿verdad? Poder tener esa salvación. Deja a Dios ser Dios. Deja a Dios que realmente controle tu vida, que realmente dirija tu vida. Deja a Dios que realmente haga lo que Él sabe que tiene que hacer para que tu vida vaya mejor. No para que tengas más abundancia o menos abundancia, sino para que vaya mejor espiritualmente, para que vaya mejor en su relación, para que vaya mejor para la misión que Dios tiene para ti, para que vaya mejor para el propósito y el objetivo que Dios tiene para tu vida, para que vaya mejor en la esperanza de cada día, para que vaya mejor en cada uno de los pasos que estás dando o en cada circunstancia que te estás encontrando, para que vaya mejor conforme al plan de Dios, porque Dios tiene un plan para ti. Y no le pongas zancadillas a Dios. Dios puede hacer milagros así, pero así también puede dejar de hacerlos. Porque para Dios lo más importante no es que pasemos aquí 2 años más o 3 años más. Lo más importante es la relación que tiene contigo. De qué manera podemos conocer y entender. Deja que Dios haga las cosas en tu vida. Y sigue ese ejemplo de ese hombre liberado, ese gadareno, que tuvo ese encuentro tan especial con Cristo. Porque Jesús nos sigue diciendo lo mismo a cada uno de nosotros. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Vete y cumple tu misión. Allí donde el Señor te ha puesto. De una manera o de otra.
pero cumple tu misión. Señor, gracias. Gracias por el ejemplo que nos has dejado de estas 4 historias. 4 historias que reflejan la realidad de lo que podemos ser cada uno de nosotros y podemos entender cómo reaccionamos cada uno de nosotros a las circunstancias de nuestra vida. Pero gracias porque tú sigues siendo Dios, el Dios poderoso y soberano. Gracias porque tú sigues controlando la historia, pero sobre todo, gracias porque tú eres el Señor de nuestra vida, de mi vida. Glorifícate en nosotros, Señor, y cumple tu propósito a través de nuestra misión. En Cristo Jesús. Amén.